El título para el día de hoy es Deja que Jesús te toque otra vez. El pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, aquí en el Evangelio de Marcos, menciona uno de los más extraños y asombrosos milagros que Cristo realiza. De hecho, fue el único en toda la Escritura que Jesús realiza en dos etapas. El único que hubo un proceso para poder llevarse a cabo el milagro. No hubo una curación inmediata, así como siempre lo acostumbraba Jesús. Y de hecho, Marcos es el único evangelio en el que se menciona este milagro, el único que da constancia. Por eso que tal vez, como no se menciona en otros, para algunos a veces queda un poco oscuro cómo entender este milagro. Sin embargo, quiero que sepan que este milagro es bastante significativo y tiene una relación directa con lo que Jesús va a decir posteriormente, después del versículo 26, es decir, el 27 en adelante. Y este relato de alguna manera nos lleva a un cambio de dirección en lo que hasta ahora estaba desarrollándose en el ministerio de Jesús. Aquí va, si se quiere, marcar el punto medio, un antes y un después de este milagro, de cómo Jesús va a desarrollar su ministerio. Así que veamos juntos Marcos capítulo 8, versículo 22 hasta el 26. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Este milagro se parece un poco a la curación del sordomudo allá en Decápolis. ¿Recuerdan el capítulo 7 que ya lo hemos visto? Aquí podemos observar que en ambos casos el Señor Jesús rechaza las instrucciones que le hicieron los amigos para decirle: sánalo de esta manera, sánalo de la otra manera. En este caso dijeron: tócalo. Pues no me da la gana de tocarlo, no me da la santa gana de tocarlo. ¿Qué dijo Jesús? No lo hizo como ellos pedían. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace las cosas como Él desea hacerlas, y Él va a dar el milagro como Él desea hacer el milagro, y Él va a curar en el tiempo que Él desea también. No es en el tiempo que uno desea, y lo va a hacer de la mejor manera para el ser humano, porque Él siempre busca lo mejor para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? En este caso, el Señor usa su saliva en el proceso de sanar, tanto el sordomudo como también en este caso. Pero eso no significa que todo el mundo vaya a sanar con saliva, como vimos hace un tiempo atrás. Vi en un video en YouTube que uno agarraba y masticaba los chicles, ¿no? Y les daba ahí para que, imagínense. Es una, ¿qué podemos decirlo? ¿No? Mejor sí, no, pero mejor le ponemos. Imagínense, ¿por qué? Para empezar, no es ni Jesús. Y dicen: sí, que Jesús lo hizo. Pues tú no eres Jesús. Ni Chuy te llama por último, ¿no? Los dos enfermos, tanto el sordomudo como este hombre ciego, los dos fueron sacados de la aldea. Fíjense, dos cosas importantes. Son parecidos. Los dos son milagros que solamente Marcos recoge. Es curioso que estas dos sanidades, la del sordomudo en primer lugar y ahora en esta segunda instancia con el ciego, están situadas en un contexto donde vemos que hay dificultades en la gente, y aún hay dificultades para que los discípulos puedan distinguir quién es Jesús. No comprendían todavía. El pasaje anterior, Jesús le llega a decir a sus discípulos, no sé si ustedes recuerdan: teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? O sea, ¿hasta qué punto Jesús estaba a ellos llamándole la atención
Jesús estaba diciendo, ¿cómo es posible que ustedes no puedan comprender, que no puedan entender, que tienen ojos y no vean las maravillas que estoy haciendo, que yo soy el Mesías, que soy el Hijo de Dios? Que no entiendan la palabra que yo estoy dando. ¿Cómo es posible? Pero hasta el día de hoy se presenta así. Hay mucha gente que tiene ojos y no sabe ver. Y tiene oídos y no escucha. No entiende lo que el Señor está queriendo comunicarnos. En este pasaje siguiente, del 27 al 28, por eso Jesús pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente tenía de él. Y se puede apreciar que la gente consideraba que Jesús era un buen hombre, era un profeta. Sin embargo, ninguno había llegado a la comprensión completa de quién realmente era Jesús. Por lo tanto, hermanos, es muy probable que Marcos recogiera estos dos milagros de una manera única, por indicaciones de quién, del apóstol Pedro. Recuerden que Pedro era el que instruía a Marcos. Y entonces, ¿por qué recoge estos dos milagros? Para poder de alguna manera transmitir, comunicar, y vemos que refleja el estado espiritual de los discípulos en esos momentos. Y cómo el Señor, obrando de una manera parabólica, de parábola, pero práctica, les hace entender, sanando a un sordo y sanando a un ciego. Con estos dos ejemplos le estaba hablando a los discípulos de la manera más práctica. Algunos tal vez digan, ¿y por qué lo hice de esa manera? Vamos a ver, vamos a desarrollar. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que le tocase. Jesús nuevamente estaba en Galilea. Aquí dice concretamente en Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y quizás esta fue la razón, digo quizás, no lo dice la Biblia, pero digo quizás, por la que Cristo ahí hizo muchos milagros. Sin embargo, a pesar de los milagros, como vimos en 2 o 3 mensajes anteriores, que los milagros no quitan la ceguera espiritual, esta ciudad permaneció en su incredulidad, razón por la cual nuestro Señor anuncia un juicio severo contra ellos en Mateo capítulo 11, que no lo vamos a ver, no nos vamos a desviar, solamente para llegar a ese entendimiento, a pesar de todos los milagros que Jesús hizo. Fue allí donde estos hombres trajeron a un hombre ciego para que lo sanara. Y al igual que en otras oportunidades lo hemos mencionado, podemos decir que estos amigos de este ciego sirven a todos nosotros como ejemplo a fin de que podamos llevar a otras personas a Cristo. Ellos llevaron a Cristo a su amigo, porque sabían que había una necesidad. ¿Cuántos de ustedes conocen o tienen amigos que saben que necesitan de Jesucristo? Pues usted lo está trayendo a Cristo, pues es necesario. Hay un ejemplo. O sea, todo lo que está acá, hermanos, siempre tenemos que entender como una lección a nuestras vidas. Los amigos fueron los que tomaron la iniciativa. Pero si vemos al ciego, lo vemos con pasividad. Pero los que están en actividad, los que tienen fe, los que tienen esperanza, los que van y dicen, Cristo, Él necesita de un milagro, son los amigos. No es el mismo ciego. ¿Por qué? Porque muchas veces los que están cegados, pues están cegados por el diablo, hablando espiritualmente. Y por eso no pueden tomar la iniciativa de poder acercarse a Dios. De hecho, que si tenemos amigos, somos nosotros quienes toman la iniciativa para que Dios en su misericordia, quién sabe, puede hacer algo. Es un gran ejemplo para nosotros. Vemos que el ciego tenía que haber sido el que tenía mayor interés, pero no fue así. Él estaba pasivo, de lo más tranquilo. No se parecía en nada, si se dan cuenta, a Bartimeo. ¿Recuerdan ustedes? Creo que más de uno recuerda cómo era Bartimeo, ese ciego de Jericó, que desde el momento que supo que Jesús estaba llegando a la ciudad, ¿qué dijo? Comenzó a gritarle, comenzó a hablarle, comenzó a seguirle, dando voces y diciendo y pidiendo que lo sanara. No, fueron los amigos los que estaban detrás de este milagro, de esta súplica ante el maestro. ¿Por qué? ¿Por qué había vuelto tan pasivo este ciego? No lo sabemos exactamente. Tal vez reflejaba de alguna manera a los mismos discípulos que se dejaban llevar por el Señor, por las iniciativas que Él daba, pero ellos no tenían ninguna iniciativa por su parte. Tal vez era eso. Tal vez algo de esto había, con certeza no lo sabemos, pero vemos un paralelo.
entre este hombre pasivo y los discípulos. Entonces, tomando la mano del ciego, versículo 23, le sacó fuera de la aldea. La razón por la que Jesús no quiso hacer este milagro dentro de Betsaida, ¿saben cuál es? ¿Lo menciona la Biblia? No, no podemos especular entonces. No sabemos, es la verdad, no sabemos cuál es. Pero tal vez, cuando digo tal vez es que no está en la Biblia, pero tal vez él quería comenzar un trato personal con este hombre. Tal vez el rechazo que sentía de la ciudad ya estaba adelantando de alguna manera juicio en contra de la ciudad. No voy a hacer más milagros aquí, mejor lo voy a hacer fuera de la aldea. Recuerden que luego vino el rechazo completo en contra de la ciudad. Aunque tal vez podría ser otra razón importante, y que sí lo menciona la Biblia en capítulos anteriores, es que a Jesús no le gustaba la publicidad de milagrero. A él no le gustaba que lo conozcan como el milagrero. Ahora muchos llenan estadios, iglesias, lugares, haciéndose famosos con los milagros. Venga por su milagro, exija su milagro. Atamos y decretamos su milagro. Venga, usted espere su milagro, y todos son milagros. ¿Quién no quiere milagros? Todo el mundo quiere milagros. Pero Jesús no lo quería que a él lo quieran como un milagrero. Él quería que lo vean como mucho más que eso, como el Salvador, el único que puede salvar al ser humano. Es interesante este cuadro que podemos ver, no sé si ustedes aprecian, cómo Jesús, el creador de todas las cosas, saca tiempo y agarra personalmente al ciego. Y no es porque le faltara quien lo guiara, había sus amigos, pero él quiere tomar el trabajo de una manera muy personal y lo saca él de la aldea. Tal vez lo agarró y comenzó del brazo, agarró y lo guió hasta afuera. Y no fue rápido, fue todo un trecho que tuvo que caminar lejos de la aldea. Esto, hermanos, es algo importante. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Dios, aunque es un Dios que todo lo ve, pero también es un Dios personal. Que tu situación, que tu circunstancia, para ti te puede parecer similar a la del hermano, pero Dios te va a tratar de manera diferente, y la respuesta será diferente a cada uno de nosotros. ¿Cómo hará el Señor? No lo sabemos, pero Él tiene un trato diferente y especial. Es un Dios personal. No es un Dios que dice, no, pues a todos voy a hacer por igual. No, todos tenemos cabellos, por ejemplo, pero ninguno se parece el cabello al otro. Todos tenemos ojos, y aún el color de nuestros ojos no son iguales. De ninguno. Aunque todos digan, yo tengo café, color café, pero un café será oscuro, más claro, más clarito, más intenso. En fin, Dios es un Dios personal. Este caso o este cuadro que vemos aquí, que es extraordinario, hermanos. Aquí vemos dándole seguridad a este hombre. ¿Por qué? Porque este ciego, al sentir que era Jesús, que había dejado todos sus quehaceres para decirle, vamos, yo te voy a guiar, estaba sintiendo ahora dirección. Estaba viendo que le estaba dando tiempo. No es como aquellos que ahora dicen, traigan su ofrenda. El que siembra más, yo voy a orar por ellos. Y Dios me dijo que aquí hay tantos para que den su ofrenda y luego pasen para orar por su milagro. No, Jesús no dijo eso. Estamos hablando del hombre más importante sobre la tierra. Jesucristo, hombre. Es Dios, pero estaba como hombre. Y aún así, dejó todo a un lado. Dijo, no tengo tiempo. Tal vez, mira, ¿qué tal si vienes, saca cita, ¿verdad? Con mi secretaria. O con mi secretario, no saca cita con Judas, porque cuando tenga chance, pues, a ver, voy a ver si te imaginas. Es que ahora se sacan cita para poder hablar de repente con los ministros, con los pastores. Es que andan muy ocupados. Entre comillas. Estoy siendo irónico. Pero acá vemos cómo Jesús lleva para estar a solas con él. Y estaba estableciendo una relación de confianza. Estaba estableciendo esa relación que era importante para que este hombre comience. Fíjense, recuerden que estaba pasivo.
ahora comience a desarrollar su fe. Porque pasivamente no tenía fe. Pero ahora, al sentir que Jesús, al entender que Jesús lo estaba acompañando, su fe comienza a crecer. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El Señor sanó a muchos ciegos, pero en esta ocasión es totalmente diferente, muy diferente. Este proceso es algo único, no hay ningún otro milagro como este. Pero algunos quieren imitar a Jesús. Qué extraordinario que Jesús lo hace de esta manera, pero es Jesús, es Cristo, es Dios. Jesús nunca hizo dos milagros de manera igual. Usted ha visto los diferentes milagros, todos son absolutamente diferentes, completamente diferentes, porque ese es nuestro Dios. Es un Dios extraordinario que tiene múltiples maneras y formas de hacer las cosas, múltiples, ilimitadas, por no decirlo. Pues fíjense, he visto casos de enfermos de cáncer y sabe que Dios los ha sanado de diferentes maneras a todos. No conozco un solo caso que Dios lo haya sanado de igualmente, de la misma manera, de la misma forma. No, Dios lo ha sanado de diferentes formas, porque ese es nuestro Dios, un Dios extraordinario, creativo, y tiene una sabiduría ilimitada. ¿Quién podrá con esa sabiduría de Dios? Y es lo que estamos viendo aquí. Muchas veces el ser humano tiene tendencias a seguir ciertas costumbres, ciertos comportamientos, y cuando se hace cambio, la gente como se saca de onda y está como sorprendida. Pero el Señor era así. Esa era la forma de nuestro Dios. Él hacía las cosas como Él creía que era lo mejor. Y jamás dos milagros fueron iguales. Si no leamos la Biblia, ninguna vez fueron iguales. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no está limitado. A veces simplemente lo sanaba a distancia, daba la palabra y era sano. Otra vez lo tocaba. Ese es Dios. Otras veces, hey, Lázaro, sal fuera. En otra oportunidad, calla y enmudece también tú. Pues ese es Dios. Tiene toda autoridad. Es más, estoy hablando demasiado alto, pero Él ni siquiera fue necesario que gritara, porque Él tiene autoridad. Porque la autoridad no está en gritar, la autoridad no está en levantar la voz, la autoridad no está en querer imponerse. La autoridad viene de esa comunión íntima con el Padre. Eso es lo que da autoridad. Como cada persona es diferente, por eso el Señor trata de forma individual y personal a cada uno. Es igual con nosotros. Él nos llama, Él nos busca, Él nos usa su Espíritu Santo para traernos a nosotros la convicción de pecado y poder arrepentirnos, pero ninguno se arrepintió de igual que la otra persona. Ninguno. Diferentes formas, diferentes maneras, aún siendo en el mismo servicio o en la misma congregación, fue totalmente diferente. Tuvieron sentimientos diferentes. ¿O no es cierto? Claro. Ese es nuestro Dios. Nuestras necesidades y circunstancias siempre son diferentes. En el caso del ciego, pues usan métodos que el ciego que no veía pudiera comprender, pudiera entender, sobre todo que pudiera sentir. ¿Para qué? Para que su fe comience a crecer. Ahora, llama mucho la atención, hermanos, que escupiese sobre los ojos de este hombre. Tal vez a algunos de nosotros nos parezca antihigiénico, porque es nuestra cultura. ¿O no es cierto? Sí, pero quiero que recuerden que 3 de los milagros realizados por el Señor, Jesús usó salivas. 3 milagros. Vimos la curación del sordomudo, que puso saliva y luego lo puso en los oídos, ¿no? Entonces, luego vemos en el Evangelio de Juan, cuando Él sana al hombre que había nacido ciego. Lo hace de la misma manera. Escupe ahí en la tierra, mezcla con una masita ahí entre el escupitajo que dio ahí, más la tierra, y con eso lo sanó, lo untó los ojos y ese hombre comenzó a ver. Y en esta ocasión es diferente. Dice, escupe directamente ¿dónde? A los ojos de este ciego. De modo que, pues, no fue una vez, fueron 3 veces que Jesús usó las salivas. Es difícil saber por qué. La Biblia no lo dice. Muchos comentaristas debaten el tema.
Y William Barclay, exactamente, él dice que eso fue para acomodarse a la creencia de las gentes en cuanto que hay algo terapéutico en la saliva. Eso es lo que dice William Barclay. Las personas, por ejemplo, cuando se cortaban el dedo, de inmediatamente lo llevaban a la boca. ¿Lo ha pasado a ustedes también? ¿Por qué creen que lo hacen? Porque tienen la creencia que así se va a sanar. O cuando se queman. ¿Verdad que sí? Mira, hasta nuestros tiempos todavía corren ciertas costumbres. En esos tiempos pensaban que la saliva tenía propiedades curativas. ¿Pero tendrá propiedades curativas? No, son creencias, ¿verdad? Bueno. Ahora, yo creo que lo que el Señor está haciendo aquí realmente es algo simbólico. Digo lo que yo creo. Ojo, no está en la Biblia. Estoy diciendo lo que yo creo. Cuando digo lo que yo creo es que no está en la Biblia. No dice, es que el pastor dijo que está en la Biblia. No dice. Pero yo creo que lo que está haciendo es algo simbólico, como fueron otros milagros que Jesús había hecho. Podemos decir que los milagros eran como parábolas, pero que eran llevadas a la acción, tratando de comunicar a través de ellos un mensaje. Y en este caso, el escupir se convierte. ¿Cómo escupes? ¿Por la nariz? ¿Por dónde escupes? Por la boca. Entonces lo que queremos ver es símbolo de ¿qué? De algo que sale de su boca. ¿Y qué sale de la boca? Solamente escupir, no. Sale la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que todas las cosas serán hechas por el poder de su palabra. ¿Va entendiendo? O sea, yo lo estoy viendo desde esa perspectiva simbólica, dándole a entender que el poder de lo que sale de su boca tiene tanto poder para curar, para sanar y para hacer todo lo que a Él le plazca, porque Él es Dios. Es una forma visible de algo que sale de su boca. Tal vez estaba despertando la fe del ciego diciendo, ya cuando salió seguro me voy a curar, porque esa era la idea que ellos tenían. Recuerdan, les estoy explicando, la saliva para ellos, pues él podía sentir de repente, ¿qué pasó? ¿No? O sea, algo. Cuando Jesús cubre sus ojos con saliva, él sintió que algo iba a suceder. Él sintió que estaba involucrado algo más que saliva. Era el poder de Dios ahí, obrando a favor de su vida, de la forma menos esperada por nosotros y aún por los que estaban ahí. Sea como fuera, hermanos, no hay duda de que Jesús estaba enseñando a sus discípulos una gran lección, como hoy día yo espero que también nos enseñe a nosotros. La palabra, hermanos, siempre es el agente creativo en la obra de Dios. Y dijo Dios, hágase. ¿Recuerdan ustedes Génesis? Y fue hecho por el poder de su palabra. Y dijo Dios, hagamos. ¿Y qué pasó? Y fue hecho por el poder. Y vio Dios que todo lo que había hecho era, todo lo que hace por el poder de su palabra es bueno. ¿Cuántos entienden eso? De hecho, el autor de la epístola de los Hebreos nos dice que entendemos que es por la palabra de Dios que los mundos fueron formados, de las cosas que no se veían. No había nada y de pronto Dios dijo, hágase, y fue hecho. De la nada es lo que hizo nuestro Dios. Por eso que aquí podemos ver este simbolismo reflejado en algo importante, en el poder genuino y verdadero de Dios. Está en lo que sale de su boca, en su palabra. Sin duda Él quería que entendiera, pero aún más quería que confiara en Él. En cualquier caso, hermano, nos sorprende la grandeza del Señor. Él estaba dispuesto a usar métodos tan rudimentarios como estos, con el fin de hacer entender a una mente tan sencilla, a una mente tan pequeña como la de este ciego. Y le preguntó si veía algo, dice. Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ay, parecen árboles, pero no deben ser árboles porque están caminando. Sí, es lo que está diciendo. Entonces de aquí podemos deducir que el hombre no había sido ciego desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque sabía distinguir cuál era la forma del hombre y cuál era la forma de los árboles. Es decir, en algún momento de su vida sí había tenido ¿qué? Vista. No era ciego de nacimiento. Ahora, pero este no es el detalle más importante, sino el hecho de que por primera vez que Jesús hacía un milagro en forma gradual, es decir, un milagro incompleto ante los ojos del hombre, natural. No existe, hermano, ningún otro relato en ninguna parte de la Biblia con un milagro semejante a este.
donde Jesús obra un milagro en procesos. No hay. Ahora, en todas las demás veces, Jesús dio la palabra y ¿qué fue hecho? Simplemente dio la palabra y se hizo de inmediato. Además, entonces, si estaba el cojo comenzaba a saltar. Si estaba ciego, comenzaba a ver. Si estaba muerto, pues salió corriendo y con los lienzos todavía envueltos ahí. A la voz de la palabra de Dios, eso siempre pasaba. Pero solamente en este caso concreto vemos este milagro en dos etapas. Muchos se han preguntado por qué lo hizo así. Tal vez estaba el Señor acomodando un poco la velocidad de su actuar, de su poder, a la lentitud de la fe de este hombre. Recuerden que este hombre estaba inactivo, era pasivo, ¿no? Entonces, tal vez Dios estaba ahí, se estaba él, a sí mismo, restringiendo. ¿Para qué? Para que su fe pudiera darle chance de crecer. Mira, hasta en eso es compasivo el Señor. No sé si entienden. Hasta en eso es compasivo. Porque no, pues este no tiene fe, entonces pues, ¿para qué voy? Pero ahí está mostrando su compasión. Muchas veces la compasión que nosotros no tenemos, que nos falta. Hermanos, sabemos nosotros que nuestro Señor siempre ha tenido el poder para poder enfrentarse a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Hemos visto tantos milagros, hermanos, porque Él mismo dice que no era el poder de Él, sino el poder del Padre que obraba a través de Él. Y eso una y otra vez, a lo largo de las páginas de toda la Biblia, Dios enseña que nada es imposible para Él. Desde los comienzos, cuando fue con Sara, la esposa de Abraham, ustedes recuerdan, dijo que tendría un hijo. Y ella dijo, ¿cómo una mujer tan vieja como yo podrá concebir un hijo cuando ya su cuerpo no puede procrear? Y Sara se rió a causa de esta situación, a causa de la incredulidad. A lo que Dios le pregunta, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Recuerdan ustedes? Es lo que le pregunta. O sea, desde ahí, en cualquier caso, hermanos, como ya hemos comentado, este ciego no era el único que tenía dificultades para ver en Betsaida. Los discípulos tenían el mismo problema, también estaban ciegos. Todavía no podían percibir. Por lo tanto, también debemos considerarlo como un acto deliberado de parte de Jesús, el sanarle en partes. Lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dando una lección. ¿A quiénes? A los discípulos, pero también a nosotros. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aquí hay algo que tenemos que subrayar. Hermanos, este acto de curación no tiene nada que ver con las curaciones de hoy. Va a sacar ¿cómo se dice? La cita para el viernes. Bueno, ¿sabe qué? Hoy no tenemos tal máquina, regrese el miércoles. Mire que falta tal medida, mejor regrese la próxima semana, y así se va un mes, 2 meses, no. Aunque esté en 2 etapas, no hay nada que ver con eso. En este caso, el proceso de curación realizó en pocos momentos, pero lo realizó de tal manera que una transformación absoluta de la ceguera a la perfecta visión. Ahora este ciego podía ver hasta de lejos. ¿Sí? No solo de cerca, de lejos. Tenía una visión extraordinaria. Tal vez podamos aprender que a veces las sanidades van progresivas. Entonces, es una forma. Es una lección que tenemos que aprender. No, si Dios te sana de inmediato. Pues acá hay alguna enseñanza también, que no siempre es así. Que hay momentos en que tal vez pueda darse que también hay sanidades de manera progresiva. De hecho, yo he visto varias oportunidades, sanidades de forma progresiva, como he visto sanidades en el acto, de inmediato, de todo tipo. Ahora, como no podía ser de otra manera, el ciego fue completamente restaurado. Sabemos que el Señor jamás deja sus obras a medias. ¿Cuántos saben eso? Jamás. Como lo expresa el apóstol Pablo ahí en Filipenses 1:6. Estando persuadido, dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
La palabra en griego que se traduce estando persuadido está en tiempo perfecto, lo cual indica que Pablo había ya tenido la convicción antes, pero ahora seguía con esa convicción, no lo había movido. ¿De qué? De que consideraba una verdad firme, una seguridad y una mente decidida a creer que eso era verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué estaba confiado? ¿De qué estaba seguro? Su seguridad se basaba en que Dios perfeccionaría la buena obra que había comenzado en ellos. Si Dios comenzó la buena obra en tu vida, Él la va a continuar, no te va a dejar a medias. Estamos todos bajo construcción. ¿Hasta cuándo? Dice acá. Seguirá trabajando hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Cristo venga. Por eso que ninguno de nosotros puede creerse más espiritual que otro. Ninguno de nosotros puede creerse superior a otro. Ninguno de nosotros puede atreverse a señalar a otro que es menos que nosotros. Porque todos, sin excepción, estamos bajo construcción. Todos. Todos. Si no nos estuviéramos acá. Todos estamos bajo construcción. De una cosa o de otra cosa. Pero estamos bajo construcción. De igual manera, la visión de los discípulos iba a progresar. Todavía no tenían pleno conocimiento, no tenían pleno discernimiento. Sin embargo, ellos iban a progresar también, como veremos luego en el siguiente pasaje, cuando ante la pregunta del Señor acerca de quién pensaban ellos que Él era, Pedro sale al frente y dice: tú eres el Cristo. Por primera vez estaban reconociendo quién era Jesús. Antes lo habían seguido, pero no tenían una idea clara de quién era. Y ahí es donde cierra ese ciclo que termina con este milagro del ciego de Bethsaida, viendo claramente a Jesús. Marcos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, él nos quiere ilustrar con este milagro progresivo cómo el Señor estaba obrando también en sus discípulos, para poder disipar en ellos tal vez esa ceguera que tenían, esas tinieblas, y así pudieran ver realmente quién era Jesús. Por lo tanto, hermanos, este milagro podemos considerarlo como simbólico de lo que está sucediendo. Lo hace en la práctica, pero está aplicando a la vida de sus discípulos. Y también al ver este milagro y ver la forma como está obrando, podemos considerar como una introducción a todo lo que va a seguir a partir del siguiente versículo 27 en adelante. Tenemos que reconocer, siendo honestos, ninguna persona puede llegar a comprender toda la verdad de Dios de golpe, a la primera. Dígame, ¿hay alguien? ¿Hay qué? Es progresivo. También es progresivo. Es cierto que hay personas que se convierten después de escuchar a la primera predicación, pero normalmente también es un proceso, también esa parte. Escuchan una vez, escuchan otra segunda vez, una tercera vez, y luego se arrepienten. Otros 5, 6 veces, otras 10 veces, yo qué sé. Pero también es de manera progresiva. ¿Es cierto o no? ¿Y cuándo sucede? Cuando el Espíritu va a convencer a la persona de su necesidad y hacerle entender quién es Jesús. Lo mismo pasa con los creyentes. Nuestra comprensión de Dios, hermanos, y su revelación es progresiva y avanza según nosotros crezcamos también en la fe. No todos tienen la misma comprensión. Ahora, todo esto nos debe llevar a ser pacientes y también comprensivos con las dificultades de esa visión espiritual y de ese entendimiento que todas las personas tienen, porque fue lo mismo que le pasó con los discípulos. A veces nos desesperamos porque alguien no entienda. No, hermano, tenemos que ser pacientes. No entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Es lo que dijo, ¿no? Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La aldea era Bethsaida, ya lo hemos visto, donde Jesús había realizado muchos milagros. Pero ahora no se le permite al hombre entrar en la aldea. Algo que también concuerda con muchas oportunidades en las cuales hemos visto que Jesús solía decir con frecuencia: no digáis nada acerca de lo que ha sucedido. Ya Cristo nos tiene acostumbrados a la prohibición de divulgar el milagro. No es como ahora.
Invitas a un predicador y dice, mire, yo vengo y soy evangelista y he predicado no sé cuántas campañas y tantos muertos se han sanado o se levantaron, y tantos que estaban enfermos de migraña se sanaron, y mire que sanamos aquí, y todo para la gloria de Dios. Pero él se ufana primero, saca a relucir todo su expediente, todo su currículo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no son tan importantes los milagros. Tal vez sean importantes para la mente humana, pero hay algo mucho más importante: que lo conozcamos a Él como el Salvador. Eso es lo más importante. Dios hace milagros, extraordinarios milagros. Pero el buscarle a Dios no es buscarle por el milagro, es buscarle porque Él es Dios. Por eso dice la palabra: prioriza las cosas, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, incluyendo los milagros, son todas las demás cosas, serán añadidas. No dice: busca primero los milagros, y si te hago el milagro, entonces sabrás que eres Dios, y entonces ya tienes. Porque algunos así le tienen ante Dios: Señor, si tú me sanas, yo te prometo que te voy a servir. Y a veces Dios le sana. ¿Y dónde está? Pues quién sabe. Señor, si tú sanas a mi hijo, si sanas a mi mamá, si te sanas a mi papá, yo te prometo que te voy a servir. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué Jesús prohibió que hagan publicidad los milagros? Por una razón. Porque a veces nos enfocamos en el milagro, no nos enfocamos en el Dios de los milagros. Nuestro primer enfoque tiene que ser en el Dios de los milagros. Es a Él que tenemos que acercarnos, es a Él que tenemos que entregarnos, es a Él que tenemos que buscarle. Y Él, que sabe todas las cosas, mirará la sinceridad del corazón, y de acuerdo a eso Él va a obrar. Como les he dicho, hay muchas veces que Dios contesta, que Dios obra, que Dios responde, aún sabiendo que vamos a ser infieles. ¿Conoce gente así? Pues muchísimos. En su gran misericordia responde, en su gran misericordia sana, en su gran misericordia restaura, en su gran misericordia arregla matrimonios, en su gran misericordia hace tantas cosas, aún sabiendo que después van a ser infieles. ¿Sabe qué? Nosotros no podemos decirle: Señor, te voy a ser fiel si tú sanas a mi hermano. No, porque nosotros no sabemos ni qué va a pasar mañana, sino apelar a la gran misericordia de Dios, porque la fidelidad de Dios es mucho más grande que nuestra fidelidad. La misericordia de Dios es mucho más grande que nuestra misericordia. Y pedirle que Él nos ayude a ser fieles. Él no va a contestar porque le pongamos: mira, tú me das y yo te doy. No. ¿Qué le podemos dar para poder pagarle a Dios? Nada. Si todo le pertenece ¿a quién? Todo. Nosotros mismos. El motivo es evidente por el que Cristo no quería que pusieran o quisieran publicidad a los milagros. No quería que se suscitara el amor a lo milagroso, a los milagros que producía con tanta facilidad entre la gente. Al igual que ahora, la gente va a haber campaña de milagros, todo el mundo se van para allá. Muchas veces he platicado con algunos y dicen: mire que están haciendo milagros allá y los hermanos no llegan a la iglesia. Se quejan los pastores: no están llegando porque hay milagros, se fueron allá. ¿Por qué la gente se va? Porque muchas veces no ha sido bien enseñada. Por eso van con los milagros. Pero el Señor de los milagros está en este lugar. ¿Cuántos entienden eso? No tenemos que ir a buscar a ningún otro lugar. Él está acá. Su presencia está en este lugar. Hermanos, esto explica por qué las personas que pretenden hacer milagros atraen a grandes multitudes y llaman tanto la atención. Mucho, ¿no es cierto? Las personas tienen ese gran deseo. Muchos de repente no se van ni porque dicen milagros, se van para ver si es cierto los milagros. Como aquí alguien me dijo: se van a vivorear. Pues para eso se van. O sea, no se van ni porque necesiten milagros, se van para mirar nada más. Si es verdad, ¿y cómo hace? Pero a Jesús le quitan total importancia. Él le interesa. Hermanos, Jesús vemos que sanaba físicamente, que se producían milagros, pero no estaba satisfecho con la reacción de aquellas personas que sencillamente lo que querían era presenciar un milagro.
Jesús estaba contento con eso. Por eso que Él ahora dice, ¿saben qué? Y vemos la forma como le dice, vete a tu casa, no entres a la aldea. Entonces ahí podemos deducir que tal vez era un campesino, que vivía fuera de la aldea, fuera de la ciudad. Aunque ya era una ciudad en esos entonces de que estaba Cristo. Ya no era una aldea, pero se había quedado como aldea todavía. Así le decían. Vete allá al campo, a tu casa. No entres a la aldea. No, por favor, no vayas a entrar allá. Así que Jesús está poniendo un límite para este hombre. De tal manera que quería restarle importancia al milagro. ¿Por qué? Porque Jesús quería siempre suplir la verdadera necesidad del ser humano. El sufrimiento espiritual interior y sanar ese aspecto de su vida. Porque eso es lo más importante, es lo más valioso. Y además es lo único que importa en la eternidad. ¿O no es cierto? Lo más importante es que estás feliz y contento y que te vayas al infierno. ¿De qué te sirve? Lo más importante es estar sanos espiritualmente. Las multitudes siempre siguen los milagros. Siempre siguen a los milagreros. Jesús dice que Él quiere que le sigan a Él. No por los milagros, sino porque Él es Dios. Aún los mismos discípulos, ¿recuerdan ustedes? Los mismos discípulos estaban tan lentos para comprender. Aún con todos los milagros que veían, no entendían quién era Él. ¿Por qué había venido acá? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no querían que fomentara su popularidad? Si todos los líderes, ¡wow! Tener unos discípulos que vayan y publiquen todo lo que hacen, pues, ¿qué rabino no estaría contento? No sé, me saca de onda Jesús. ¿Por qué no quiere que hablemos? ¿Por qué no quiere que la gente se entere? Porque la gente se va a interesar mucho más en los milagros que en el mismo Jesús. Y lo vemos a lo largo de todo su ministerio sobre la tierra. Porque muchos esperaban, lo querían levantar como rey, ¿recuerdan? Ya lo hemos estudiado, querían como rey. Y Jesús decía, si me ven que hago más milagros, más van a querer que sea su rey. Y yo no he venido a ser rey de esta mundo. Al fin y al cabo, Él es el rey de reyes y señor de señores. No le interesa ningún título aquí en la tierra. Por lo tanto, Él dice o exige discreción con aquellas personas que han sido sanadas. Podemos ver, hermanos, que los discípulos estaban como ese ciego. Pero tal vez nosotros. Tal vez no solamente ellos. Tal vez necesitamos que Dios abra los ojos nuestros en 2 etapas, como le sucedió a este ciego. De hecho, recuerden ustedes, solamente después de ese segundo toque del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ellos podían ver las cosas con claridad. Antes no entendían ni quién era Jesús bien. ¿Recuerdan ustedes? Aún con lo que que Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, aún con eso, no entendía. Todavía es como el ciego. Estaba viendo ¿qué? A los hombres como ¿qué? Como árboles, pero que caminaban. Así veían a Jesús. Veían, tú eres el Cristo, pero ni siquiera tenían un entendimiento claro. Es hasta cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, es que recién, ¿se acuerda como Pedro, que era un temeroso, que andaba, que lo negó 3 veces al maestro, que era, no, pues imagínate, ustedes saben todo, la biografía de Pedro, y sale y se pone al frente, a pesar que los rabinos lo habían amenazado, va y comienza a predicar. ¿Cómo lo predican? Con ímpetu. Lo predica de lo profundo del corazón, lo predica inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque ahora tiene la seguridad plena de quién es Jesús, de quién es Dios. Eso a veces nos falta. A veces estamos como el ciego, la primera vez que nos toca. ¿Cuántos van a entender ahora? Porque miramos a ellos, pero también es un mensaje para nosotros. Hermanos, el otro día les dije respecto a la vida cristiana, es que la vida cristiana es difícil, me dijo. Yo no es difícil, es imposible, a menos que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos insta, es el Espíritu Santo el que nos empuja a vivir una vida de santidad, esa vida que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Por eso, es que le voy a echar ganas, sin estar lleno del Espíritu Santo, todas las ganas que le eches no servirán. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Jesús nos encontró ciegos espiritualmente hablando, y Él nos dio ese toque inicial. Su Espíritu Santo nos convenció de pecado,
nos arrepentimos. Pero aún después de nuestro arrepentimiento, muchas veces nuestra visión todavía no es tan clara como debe de ser. Y vemos las cosas de Dios como hay árboles que están caminando. Igual que el cielo, estoy hablando metafóricamente, desde luego, ¿sí entienden? Fíjese lo que más significa que Dios todavía no ha terminado su obra en nosotros, que aún seguimos en ese proceso de construcción. Es interesante que le indica Jesús al ciego que vaya primero a los de su casa, porque es en tu casa donde vas a demostrar si eres cristiano o no. Tú puedes engañar a los de afuera y decir, sí, yo soy bien cristiano, que no sé qué, y llevo mi vida, y voy martes y jueves y domingo, y estoy todos los servicios, y estoy acá, y mire que sigo acá, y sigo allá, y estoy en los sugieres, y estoy también de repente enseñando, y también estoy en el grupo de alabanza, y estoy aquí, y yo soy bien cristiano. Pero podrás enseñar a engañar a todos, menos a los de tu casa. Ese no es de tu casa, por eso que manda a tu casa. Anda y testifica lo que Dios ha hecho, porque cuando Dios hace, tu vida cambia, tu vida es transformada y comienzan a producirse frutos evidentes que el Espíritu Santo de Dios ha hecho su templo en tu corazón. Por eso es importante empezar por la casa. Es con la familia quienes van a dar testimonio que nosotros verdaderamente somos cristianos. Es con la esposa, con el esposo, que no le podemos engañar. Ojo, no somos perfectos, pero hay una evidencia y una gran diferencia entre un hombre del mundo y un hombre que ha nacido de nuevo. Son con nuestros hijos, son con nuestros padres los que nos tienen que decir, yo verdaderamente veo un cambio, yo veo, hay una evidencia palpable, yo quiero ser como tú. Por eso que a veces no quieren saber nada con la vida cristiana, porque nos ven que somos iguales y para eso voy a ser. Para eso estoy bien como estoy. Por eso que nuestros hijos muchas veces se pierden porque no hemos dado evidencia de un verdadero cristianismo. Por eso que nuestra familia no quiere venir porque no hemos dado evidencia, no hay frutos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Otros tienen que ver lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Y hoy puedo hacer dos llamados. Este hombre era un ciego que no tenía fe. Era un hombre que estaba viviendo una vida pasiva, era un incrédulo. Pero a pesar de eso, la misericordia y la gracia de Cristo lo alcanzaron, como lo puede hacer contigo, que de repente otros están visitando. Él sacó tiempo para llevarlo de la mano y poder darle ese toque especial. Si eres un creyente y en un momento de tu vida tal vez recibiste ese toque de parte de Dios en tu vida, pero te descuidaste, te dejaste llevar por las corrientes de este mundo, comenzaste a entrar en un espíritu de desánimo por tu falta de comunión con Dios, hoy es una buena oportunidad de decirle a Dios que te toque otra vez y puedas ver con claridad la gloria de Dios, la gloria de su justicia. Puedas ver con claridad la santidad de Dios, que puedas recobrar esa visión espiritual de la que hoy estás adoleciendo. El Señor está disponible, tanto si eres un visitante como alguien que de repente perdió algo de lo que Dios le había dado. Deja que Jesús te toque.